Bueno, vamos a tener la oportunidad de debatir y conocer la implicación de los diferentes agentes sociales, en particular nosotros, la UGT, la participación en uno de los temas más sensibles y actuales de nuestra sociedad, que no es otro que el derecho a la vivienda y a las políticas que lo hacen posible. Por eso vamos a conocer también nuestro papel de representación, nuestro papel de negociación y de defensa de los derechos sociales, de los derechos laborales y precisamente el acceso y disfrute a una vivienda. Y simplemente para contextualizar el debate, tenemos que recordar que la vivienda no es solo un tema que pueda tener una envergadura económica o bien urbanística, no. Se trata de un derecho social que está reconocido constitucionalmente, esto lo hemos repetido en estas jornadas hasta la saciedad, y que está estrechamente ligado, todos y todas lo sabéis, a ver, hay más compañeros por ahí que están llegando, ¿no? Venga, compañeras, que os estábamos esperando. Bien. Bueno, este derecho de la vivienda está estrechamente ligado a la calidad de vida, a la igualdad y a la justicia y a la cohesión social. Y para hablar de estos temas, tengo aquí una chuletilla, de nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a Lola Navarro. A Lola la conocéis porque el primer día intervino en el acto de inauguración de estas jornadas sobre vivienda. Es la vicesecretaria general de UGT. Para muchos y muchas que somos sindicalistas, Lola Navarro es un referente. Lola, no por hacerte la pelota, pero te lo tenía que decir. No te lo he dicho en privado, digo, pero bueno, ahora en público me permito el lujo de soltarlo, ¿no? Lola nos va a hablar del importante papel del sindicato en la defensa del derecho a una vivienda digna, en esa participación institucional. Lola, que se afilió a nuestro sindicato en el año 90, ¿no? Puedo decirlo, no es una indiscreción, sí. ¿No, Lola? Tengo 54 tacos. Ah. Bueno, Lola, muy bien llevado, muy bien llevado. Para que no haya dudas. Ella comenzó a trabajar en el programa de barrios de acción preferente hasta su incorporación a las elecciones sindicales en UGT del País Valencià, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Vale, tras este proceso se incorporó a la extinta FEBASO, fue responsable de seguros, oficinas y despachos. Bueno, una carrera sindical muy dilatada. Estuvo también de secretaria general de la FESMC, en esa comunidad autónoma, en el País Valenciano, y en el último Congreso Confederal fue elegida vicesecretaria general, y entre sus responsabilidades pues, tiene el negociado de vivienda. Pero es que estamos que nos salimos en estas jornadas. ¿Por qué? Porque también tenemos a Carlos Bravo, que es un compañero del sindicato hermano, Comisiones Obreras. Digo hermano, pero luego cuando son las elecciones sindicales, la verdad es que vamos a muerte, ¿eh? A cuchillo. Cada uno, sí o no, compañeros, cada uno intenta sacar siempre el mejor resultado. Y ahí, bueno, me tenéis que permitir la expresión, le tenemos que dar la del pulpo, como se dice en el argot, a Comisiones Obreras, ¿no? Siempre intentando conseguir la mejor representación. Es un placer que el compañero de comisiones esté aquí, que es de Madrid. Antonio, yo pido un aplauso para la compañera de Comisiones Obreras, que desde el minuto cero dijo que sí a venir a esta jornada. Claro que sí. Carlos es de Madrid, es licenciado en Geografía e Historia y en Derecho. Carlos está muy preparado, ¿eh? Sí. Además de su cargo en Comisiones Obreras, es profesor asociado del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte de Comisiones Obreras desde el año 81. También ya ha llovido, ¿eh, Carlos? Ha participado en la sección sindical de Caja Madrid. Su trayectoria sindical comienza en el año 87 en Confía. Ha sido elegido en el año 2008, miembro de su ejecutiva confederal, secretario de Seguridad Social, Previsión Social y Complementaria. En fin, también para nosotros, aunque estés en el lado oscuro, un referente, ¿eh? Bueno, es una broma. Aquí no hay lado oscuro. No hay lado oscuro. Y aquí tenemos a mi lado, a mi izquierda, tenemos al compañero Nacho Peinado, que es ingeniero de caminos por la Universidad de Granada. Luego te podemos preguntar si en Málaga los viaductos y las rondas están bien construidas. Lo vemos también. Nacho es presidente de FADECO Promotores, que es la Federación de Asociaciones de Empresas,
promotoras y constructoras de Andalucía. Y ese cargo lo asumiste, Nacho, en el año 2022, ¿no? Eso es. Si la información que me han facilitado es correcta. También preside un grupo de promotores de ACP Málaga y ejerce como Regional Managing Director de Andalucía Oriental en Neynor Homes. Ahí ya te la han colado. Ahí me la han colado, ¿no? Ahí la estuve chuletilla ahí falla. ¿En qué? 5 años ahí, pero hace ya 4 años que me fui de Neynor y estoy en otra compañía como director general que se llama Urbania. Vale, vale. ¿Y te queda tiempo para la familia? Me queda tiempo Ahí anda, ¿no? Ahí a anda. regañadientes. Ahí anda. Y por último, Jordi Gálvez, que es una de las figuras destacadas del cooperativismo de vivienda en Cataluña. ¿Verdad, Jordi? Es presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, AVICOP, ¿no? ¿AVICOP? ¿Lo he pronunciado bien? Sí. AVICOP. También dentro del Consejo Rector de AVICOP representa a la cooperativa Llar Unior Cataluña, es que esto es complicado, SCCL, de la cual eres miembro, ¿no? Bueno, tú estás muy involucrado, Jordi, en el impulso de proyectos de vida asequible y de calidad, ¿no? Y a menudo también colaboras con entidades público y privadas como Inacasol. ¿Perdón? Inacasol, que es el Incasol, Institut Català del Incasol, Sol, ¿no? Incasol. Ah, Incasol. Incasol, Bueno, bueno. es que hay una pequeña rata. Institut Català del Sol. Vale. Bueno, pues os voy a confesar algo, porque con Lola lo teníamos hablado. Bueno, ¿qué tal? Como tenemos que estar hasta las 5, si nos repartimos cada uno 20 minutos, media hora, le dije a Lola, con todo el respeto a nuestra vicesecretaria general, no, Lola, vamos a cambiar la dinámica. Vamos a jugar con sorpresas. Aquí vamos a formular una serie de preguntas y luego vosotros contestáis. Y contestáis con chispa lo que estiméis conveniente, ¿no? Siempre centrándonos en este tema tan importante y que nos tiene a todos obnubilados, que es la casuística de la vivienda. Entonces, Lola, si te parece bien, empezamos contigo. Mira, Venga. te preguntamos, Venga. ¿cuáles han sido las acciones más importantes de UGT en materia de vivienda? Bueno, pues en primer lugar, deberíamos empezar porque en el último Congreso Confederal la organización decidió que vivienda entraba de lleno en nuestra acción sindical y introdujimos vivienda en nuestras resoluciones confederales y por lo tanto es un mandato confederal por el cual todos tenemos que interiorizar el discurso de que la vivienda tiene que ir a todos los ámbitos de la organización. Yo creo que el primer elemento es la demanda que hacemos a la Comité de Derechos Sociales pidiendo el derecho subjetivo de la vivienda y a partir de ahí, una vez empezamos a construir el espacio de vivienda digna, pues Rubén y yo, que venimos del ámbito sindical, de elecciones sindicales, de acción sindical, de negociación colectiva, pues insistimos mucho que teníamos que construir, además de la reivindicación de ese derecho subjetivo, a la vivienda como un derecho colectivo y sobre todo como un derecho sindical. Es decir, que la vivienda, más allá de lo que siempre hemos hecho a través de la negociación colectiva, que es reivindicar incrementos salariales, reducción de jornada, etcétera, etcétera, fuera un elemento que teníamos, en primer lugar, que bajar a los territorios. Esto es un tema de los territorios, de las uniones territoriales, y que debíamos tratarlo como si fuera un tema de acción sindical más. Básicamente por algo que repite mucho el secretario general en su discurso, y es que estamos haciendo unos esfuerzos extraordinarios junto con el gobierno de este país, en mejorar la reforma laboral, en incrementar el salario mínimo interprofesional, en incrementar las pensiones, y luego tenemos un agujero negro que se lo come todo y que absorbe, que es la vivienda. Todos los temas que vamos nosotros mejorando por un lado se nos van por el desagüe con el tema de vivienda. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar meter la vivienda también en negociación colectiva para que los empresarios y las patronales y en el diálogo social en los gobiernos territoriales también presionen para que la vivienda sea un tema que se incorpore en este debate social. Luego diré más cosas porque tenemos 1 millón de proyectos en marcha, pero para empezar, pues esos serían los primeros elementos. Fíjate, Lola, que una sindicalista veterana una vez me dijo, Antonio, el sindicalismo es el camino que debe llevar desde el mundo del trabajo hacia la cohesión social, ¿no? Y ahora, al hilo de lo que tú estás hablando, es que no solo nos centramos en cuestiones laborales,
sino que también la vivienda ha entrado en el debate, y UGT como sindicato de clase, como un sindicato progresista, como un sindicato útil, tiene que hacer propuestas y se tiene que implicar en estas cuestiones. Carlos, te toca. La unidad de acción sindical, tú que eres de comisiones obreras, ¿la unidad de acción sindical es importante también en esta materia de vivienda? Es decir, UGT, comisiones y UGT, ¿debemos ir de la mano para afrontar el problema de la vivienda? Bueno, buenas tardes lo primero y agradecer muchísimo a Lola la invitación, que me lo preguntó hace ya un tiempo y le dije que por supuesto que encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Y claro que es un elemento clave de la unidad de acción. Lo fue ya en 2020, cuando pusimos en marcha una iniciativa sindical por la vivienda, que llevó muchos meses de trabajo, y lo es ahora que estamos trabajando tanto para presentar una propuesta conjunta en el ANC como para lanzar una propuesta sindical en algunas materias, entre otras, transición medioambiental, pero también vivienda, migraciones, como son elementos que estamos discutiendo en este momento. Esta es una materia que hay que decirlo con claridad. Hemos incorporado como un elemento central en los últimos años, porque este país ha tenido unas políticas de vivienda durante muchas décadas en las que se ha fomentado la vivienda en propiedad con inversión de fondos públicos, pero que lo que se ha hecho es que esa vivienda en propiedad ha ido al mercado libre, generando pues, una situación de concentración del ahorro en nuestro país. Más del 75% del ahorro de las familias en España se concentra en vivienda, que genera muchas dualidades entre propietarios e inquilinos, propietarios no solo fondos, hay muchos propietarios que son el ahorro de la familia porque se ha concentrado en viviendas en nuestro país, eso genera algunas disfunciones también, que tiene un impacto enorme como consecuencia de los precios. Estamos viviendo una situación actual de escalada de precios que hay quien quiere ver como la del año 2008, pero no lo es, porque allí teníamos una crisis financiera encima de la mesa que combinó con la crisis inmobiliaria, pero ahora tenemos un problema de necesidad de mayor oferta de vivienda, tanto oferta disponible en vivienda construida como en promoción y construcción de nueva vivienda, pero tenemos que incorporar el elemento de la vivienda asequible, es decir, tenemos colectivos, singularmente los jóvenes, tenemos colectivos de rentas medias, tenemos colectivos de personas mayores, tenemos colectivos de familias monoparentales, donde el acceso a la vivienda es una dificultad enorme y esto nos lleva a impactar no solamente en la negociación colectiva, es que hay zonas en nuestro país donde la movilidad laboral está absolutamente limitada como consecuencia de que el acceso a la vivienda es imposible. Y esto nos ha llevado a que una materia que tiene una distribución competencial muy compleja, porque tiene competencias estatales, autonómicas y locales, donde tenemos el suelo en un sitio, el núcleo de las competencias en el ámbito autonómico y una capacidad de intervención limitada por parte del Estado, pues nos lleva a que tenemos que intentar incidir en ello. Y tenemos que intentar incidir en ello porque es una necesidad social, porque se está convirtiendo en uno de los factores de ese falso debate del conflicto intergeneracional que afecta no solo a la vivienda, afecta a las pensiones, afecta a otros elementos determinantes de conquistas sociales en este país y que están intentando encubrir un proceso que tiene que ver, o un fenómeno que tiene que ver con los problemas de distribución de la renta en nuestro país y que, por tanto, son elementos que están afectando de manera muy negativa a la gente a la que representamos. En este lado claro, que todos estamos en el mismo lado, en un lado muy claro, el sindicalismo tiene un papel esencial en la sociedad y que tiene que incorporar el elemento de vivienda de una manera decidida. Y en ese sentido, pues la unidad de acción es clave, así lo hemos hecho en el pasado y así lo estamos trabajando ya en el presente. Nos tenemos que congratular, ¿no?, de esta actitud por parte de ambos sindicatos. Y quisiera comentarle una cosa a Carlos, que es que el tema de la vivienda ya ha entrado de lleno en muchos campos, e incluso yo que soy de servicios públicos, que soy empleado público en la Administración General del Estado, a la hora de elegir los destinos, las funcionarias y los funcionarios de nuevo ingreso miran mucho también la cuestión de la vivienda. Ya nadie quiere venir aquí a Málaga porque no se puede permitir el lujo de alquilar un piso en la Costa del Sol. Y nos llamaba la atención en su día, ¿no?, cuando había funcionarios que aprobaban y eran de los últimos en el escalafón del proceso selectivo,
y les tocaba Ibiza o Mallorca, que incluso renunciaban a la plaza, ¿no? Con lo que cuesta aprobar unas oposiciones, años de esfuerzo, de tesón, de sacrificio para conseguir tu plaza en la Administración General del Estado, y luego al final renunciaba. Pero es que eso ya se está planteando en otros lugares de España, ¿no? Con lo cual el debate sobre la vivienda afecta ya también a muchos campos y a muchos aspectos, ¿no? Y lo que tú comentabas también, es muy relevante lo que ha dicho Carlos, que un porcentaje muy alto del ahorro de las familias se destina a la vivienda, y también buena parte de los salarios, ¿no? Cuando nos aventuramos a comprar una casa y conseguimos esa financiación hipotecaria, eso supone, ¿no, Carlos?, un buen pellizco de lo que nosotros ganamos mensualmente, de nuestras retribuciones, de nuestros salarios, ¿no? Así es. Pero supone más si tenemos que alquilar vivienda. Es decir, cuando compramos vivienda es más barato, más asequible que si tenemos que alquilarla. Lo que ocurre es que como consecuencia de la doble crisis financiera e inmobiliaria de 2008-2012, lo que nos encontramos ahora es con que la facilidad de crédito que entonces había, hoy no se produce, y lo que tenemos es una dificultad para poder asumir la parte de la compra de vivienda. Pero la renta que dedicamos a comprar vivienda está muy por debajo de la renta que dedicamos a alquilar vivienda. Si no podemos acceder porque nos falta ese patrimonio de un 20, un 30% del precio de adquisición de la vivienda, nos vemos condenados al alquiler, y el alquiler tiene un precio que puede estar doblando en cuanto a consumo de renta disponible lo que se dedica a la compra, tenemos un embudo que atrapa a muchísima gente, que atrapa a la gente joven, que tiene un problema de emancipación. La edad de emancipación en España está por encima de 31 años. En Centro Europa está en 26. En los países nórdicos están más en torno a 20 años. La emancipación tardía, aparte de ser un drama para los jóvenes y para sus padres, para todos, significa problemas en natalidad, son elementos también, y significa problemas en actividad económica. Por tanto, que nosotros tengamos una provisión de vivienda es un elemento determinante que tenemos que agilizar, para lo que hay que dedicar recursos públicos, privados, y canalizar modelos de gestión para vivienda asequible, que es el gran concepto. Lo que pasa es que bajo el paraguas de la vivienda asequible tienes al sector de la construcción hablando de modelos como el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, donde abaratar entre un 5 y un 10% el precio de la vivienda se considera vivienda asequible, y generando unos rendimientos de más del 10% a las promotoras y constructoras. Nosotros, cuando hablamos de vivienda asequible, estamos hablando de que el precio del alquiler de una vivienda tiene que estar al acceso de todo el mundo. Al acceso de todo el mundo significa colocarlo entre 8 y 11 euros metro cuadrado. Aquí en Málaga no os voy a preguntar, pero vamos, entre 14 y 22 euros metro cuadrado, que es lo que tienes en Baleares o lo que tienes en estas zonas más tensionadas. Por tanto, son elementos clave en los que tenemos que actuar, y que insisto mucho en esto. La gente a la que representamos, la representamos en los convenios colectivos y en el diálogo social. Pero este es un elemento hoy determinante de muchos elementos de renta disponible, de emancipación, etcétera, etcétera. Pues Carlos nos lo ha puesto, el compañero Carlos nos lo ha puesto fácil, porque ha hecho referencia a las constructoras, a los promotores, y tengo aquí a mi izquierda a Ignacio, y te voy a formular la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los agentes sociales en la promoción de las viviendas? Tú que eres promotor, ¿qué estás metido en ese mundillo? Claro que sí. Pues porque nos muchas interesa gracias. saber también tu punto de vista. Claro que sí. Gracias, Antonio. Lo primero que me gustaría es daros las gracias y la enhorabuena por este encuentro y este debate. Ayer disfruté mucho en la jornada, y concretamente en la última mesa que moderaba Ainara, con la participación, bueno, pues, de todos los ponentes, y yo creo que había algo muy interesante, ¿no?, que comentaba vuestra secretaria para Política Europea, Mari Carmen. Y es que yo creo que hay consenso. O sea, de todo lo que ha dicho Lola, Carlos, estoy de acuerdo. O sea, tengo que suscribir el 100% de las palabras, de las dificultades, y quizá lo que creo que nos toca a quienes tenemos la responsabilidad grave de al menos proponer una solución es trabajar en ese consenso. Lo que nosotros decimos, y lo veo muy cerca del sector, es que hay un problema de escasez brutal. Pero ese problema de escasez se ha convertido con una serie de ingredientes en el cóctel perfecto para la expulsión, pues, de la clase trabajadora del mercado de la vivienda. Es que yo digo que el mercado de la vivienda es como si estuviéramos jugando aquí al juego de la silla. Pero claro, estamos todos sentados. Y lo que ocurre es que quitan 2 sillas y se suben 2 personas al escenario. Hay un problema
grave de escasez. Hay más hogares que viviendas. España genera mucho más hogares que viviendas se producen. Y ahora sí, también estoy de acuerdo. Dice, ¿y con las viviendas que hay qué? Con las viviendas que hay también hay que actuar, porque de las sillas que quedan, que son esas 3, a una le falta una pata, la otra está rota y la otra está coja. ¿Cómo esto se ha modificado en tan solo 10 años? Nosotros hemos pasado a hacer 700.000 viviendas, que no era lo que necesitaba España, a hacer 100.000 nada más. Eso por el lado de la oferta. ¿Qué no ocurre en la demanda? Que en los últimos 10 años, tan solo 10, el incremento de hogares en España ha sido exponencial. Y no estoy hablando solamente de la generación de población que pueda tener que ver con la inmigración, por ejemplo. ¿No? Tiene que ver con algo mucho más doméstico y mucho más habitual. Fijaos, el 50% de los matrimonios se divorcian. Eso es un cambio de paradigma en nuestra sociedad que ha sido muy rápido y de mucho volumen. Eso quiere decir que antes, en los planes generales, en los planes de vivienda, cuando se veía el crecimiento de la población y no de hogares, ¿qué se decía? Pues que la unidad familiar consumía un hogar. Ahora, cuando hay un divorcio, se necesita en ese origen de unidad familiar 2 viviendas, que son más pequeñas, pero 2 viviendas. Con lo cual, no hemos sido capaces de ni provocar el crecimiento de la oferta y, por supuesto, adaptarlo a la generación de la demanda. Y algo muy importante que decía también Carlos es la vivienda asequible. La vivienda asequible, que por hacerlo sencillo simplemente podríamos hablar de vivienda protegida, desde hace ya más de un año, en los nuevos planes en España serán de un 40%. El 40% de todos los nuevos desarrollos se tendrán que hacer en vivienda protegida. Y eso yo creo que de una manera transitoria y en algunas ciudades en las que hay mucha tensión en el precio, me parece escaso. Pero para mí la idea principal que desde el sector lanzamos es esa escasez es artificial. La escasez de la vivienda nos la hemos inventado nosotros. Nosotros decimos que por el secuestro que ha tenido la burocracia de la vivienda. ¿Por qué? Porque la materia prima para construir las viviendas no es ni siquiera el suelo, es la edificabilidad. Nosotros en el mismo suelo, cuando nos asomemos a la ventana y veamos una parcela, ahí, de manera artificial, habrá alguien, normalmente un político, que decide si será 1, 10 o 100 viviendas. Y eso es lo que nosotros decimos, oiga, existe una palanca para hacer más viviendas, para hacer más viviendas asequibles, más viviendas protegidas, sin esfuerzo presupuestario, sin invertir un euro, con mayor eficiencia de los recursos, con mayor sostenibilidad y de una manera más barata, que es trabajando esa edificabilidad. ¿Y qué decimos? Hagamos más viviendas. Y más viviendas protegidas, que de una manera, aunque sea transitoria, en cada nuevo proyecto que se avance, se pueda hacer el doble de vivienda protegida. Que demos un extra de viviendas protegidas en cada nuevo proyecto. ¿Qué va a ocurrir aquí? Vamos a hacer más viviendas en cada nueva actuación. Que de todas esas viviendas, el doble sean viviendas protegidas. Que todo el proyecto sea más barato. Porque para hacer, cuando tú tienes esta vivienda y le haces un poquito más de edificabilidad, esto para que nadie se imagine que son torres. Esto es pasar de la vivienda tipo que es baja más 4 a baja más 6. De baja más 4 a baja más 6. ¿Vale? ¿Qué hacer? Es el mismo tramo viario. Es el mismo número de farolas. Es el mismo número de aceras. ¿Qué conseguimos? Repartir los costes de esa nueva trama urbana entre más viviendas. Y por tanto el coste de esa vivienda va a bajar. El número de viviendas va a aumentar. Y proporcionalmente habrá muchas más viviendas protegidas. Yo lo que me gustaría lanzar incluso también a los compañeros es ¿quién pierde con esto? ¿Por qué no se hace? ¿Quién es el damnificado? Pero fíjate que ha habido mucha controversia social. Aquí en Málaga, por ejemplo, se ha optado por proyectos faraónicos, grandes torres, incluso iba una de estas en el puerto de Málaga, parece que al final el proyecto está en stand-by y eso vendría a entrar en contradicción con lo que tú acabas de exponer, que tu exposición tiene todo el sentido, aunque te has ido un poco por las ramas, porque yo te preguntaba qué papel pueden jugar los agentes sociales en la promoción también de viviendas. Construir las viviendas que hacen falta. El sector promotor, nosotros cogemos desde la gestión del suelo hasta que entregamos las viviendas. ¿Qué hacemos? Es la industria necesaria para crear todas esas viviendas que hacen falta, que en España son más de 1 millón de viviendas. Ah, pues muy bien.
Y Jordi, te toca, ¿no? Sí. Eres el último contertulio de este debate. Cuéntanos la experiencia de las cooperativas en Cataluña. Porque andamos aquí, que estamos en Andalucía, un poco perdidos. Sí es cierto de que hace años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en Andalucía sí proliferaron cooperativas de viviendas, pero parece que ya esa fórmula ha caído en desuso. En Cataluña, ¿cómo está la situación, Jordi? Bien, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Lola, a Rubén, todo el equipo de UGT Confederal por estas jornadas, que también hemos estado un poco ayudando, ¿no?, a dar contenido. Bien, decir que, en primer lugar, ¿no?, la cooperativa que la que yo represento, que es Unió Catalonia, es una cooperativa que nace en Cataluña en el año 95, cuyo secretario general actual de la Confederal, Josep María Álvarez, pues tiene un papel fundamental, ya que él dio respuesta y soluciones a un problema que muchos conocerán, que ocurrió a nivel nacional y que él en Cataluña no solo se arremangó, sino que le dio la vuelta, ¿no?, de una manera pues, muy rápida y muy eficaz, ¿no?, gracias a también de buscar una serie de colaboradores, como es el presidente de nuestra cooperativa, que es Pedro Parra, y a partir de aquí crear unos equipos que dieran una respuesta ágil, ¿no? En ese sentido, nosotros somos siempre nos han dicho una cooperativa sindical, cuando comisiones también pues a nivel nacional, Vitra, ¿no?, pues era una de las cooperativas que hemos actuado, pues en este caso en Cataluña, nosotros nos hemos centrado solo en Cataluña, con prácticamente casi 5.000 viviendas en el territorio. Casi todas de propiedad. Y aquí me vais a permitir también, aprovechando que soy el último, puedo dar respuesta, ¿no?, a muchos temas que aquí se han comentado, ¿no? Nosotros hemos reivindicado la vivienda en propiedad porque los trabajadores también tienen derecho a una vivienda en propiedad. Sobre todo, hoy escuchamos que el tema del alquiler, evidentemente, es un hándicap, no es un déficit, sobre todo por lo que ha explicado Carlos, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero a mí me gusta también un poco enfocar, y también como ha comentado en este caso el representante de la patronal, ¿no?, si me permites, es decir, hay que diferenciar un poco cada situación, ¿no? Se habla de vulnerabilidad, se habla de rentas que por motivos X, pues la vulnerabilidad está claro que la respuesta tiene que darla la administración, sea autonómica o local o estatal. Aquí, pues para eso pagamos impuestos, para dar una respuesta, porque siempre es mejor que una persona, aunque pueda pagar 50 euros o pueda pagar poco, pero que tenga un techo. Y eso, ahí hay que reivindicar en este caso el papel de las administraciones. Luego siempre nos gusta decir que hay gente, pues por motivos de evolución de vida o de situación de rentas, que pueden pagar pues unas rentas, como ha comentado Carlos, de entre 500, 600 euros, pues en este caso hay que ofrecer pues una respuesta más enfocada al alquiler. Pero luego también hay rentas que pueden pagar esos 700 euros, 800 euros y tener una capacidad de ahorro, que es importante que se les dé desde la oferta, se les ofrezca pues un producto de vivienda en propiedad asequible, que puedan pagar, que no supere el 30% de ingresos, porque de esta manera liberalizaremos el espacio de la demanda de alquiler. Porque si solo hay un único producto a ofrecer en cuanto a materia de vivienda asequible, que puede ser el alquiler, pues lo que hacemos es un embudo y evidentemente la gente que solo puede ir a ese tipo de producto queda fuera. Pero en este sentido, la propiedad, en este caso, pues también ofrece una serie de progreso social, evidentemente, arraigo en el territorio, seguridad de presente y de futuro para, sobre todo, las clases trabajadoras, y por eso nosotros siempre hemos orientado, digamos, nuestra oferta a este gap. Independientemente de esto, actualmente en Cataluña, como os ha comentado antes en la sesión anterior, en el turno de ruegos y preguntas, desde el 2019 se aprobó un decreto que obliga a que todas las viviendas de protección oficial a partir de entonces tienen calificación permanente. Esto es un tema muy importante, porque esto es un antes y un después. ¿Por qué? En primer lugar, se rompe el discurso de la especulación, ¿no?, de que no, las viviendas luego se revenden, pasan a ser libres, el parque que se había creado se ha desaparecido. Por tanto, ese punto es clave, ¿no? Viviendas, y esto nosotros en las mesas que también estamos junto con el Gobierno
de España lo hemos transmitido, con Lola también hemos asistido a alguna reunión, de que hay que seguir trabajando y hay que pedir, en este caso desde las organizaciones sindicales y de todas las entidades sociales, al Gobierno que luche, pelee contra viento y marea por conseguir que en la ley del suelo se apruebe la calificación permanente de las viviendas de protección oficial, porque es la única manera de que el parque público se mantenga público siempre. Pero digo que esto cambia porque al final que una vivienda sea permanente desaparece ese discurso que hemos comentado antes, pero a más nosotros reivindicamos que es el derecho de tanteo y retracto obligatorio por parte de las administraciones. ¿Por qué? Porque al final es muy sencillo culpar al señor que ha comprado una vivienda de protección oficial y decir, no, pero es que luego la revende o es que luego tal. Oiga, no, usted ejerza también el derecho de tanteo obligatoriamente y así se asegurará de que no hay especulación. Y también lo pedimos, ¿no? Pero actualmente en Cataluña, que vuelvo a la pregunta, también aparecieron en los últimos 10 años movimientos de cooperativas que están desarrollando el modelo que se llama de la cesión de uso, porque ese decreto en Cataluña, que hablamos de la calificación permanente, también acompañó otro tema también, que también es muy relevante, que es que todos los suelos de aprovechamiento urbanístico dejan de ser susceptibles de venta. Es decir, cuando un ayuntamiento hay una reparcelación, hay un proyecto en este caso, un desarrollo urbanístico, los ayuntamientos siempre reciben, o los ayuntamientos o la administración actuante, que podría ser en este caso el Incasòl de la Generalitat, esos aprovechamientos dejan de ser susceptibles de venta. Por tanto, ahí aparece lo que se llama el derecho de superficie. Son suelos de derecho de superficie, que pueden ser específicos, como comentaba el compañero, dentro de ese 40% puede ser el 50% para alquiler y el 50% para venta. Pero si es derecho de superficie, o es alquiler o derecho de superficie a 75 años. Entonces, esas cooperativas están haciendo un modelo que se llama, en Cataluña concretamente, hay varias, que desde la Federación también apoyamos, que es como una especie de alquiler a 75 años, pero de esta manera no está regulado por la LAU, sino que está regulado por los estatutos de la propia cooperativa. Es decir, la cooperativa recibe un derecho de superficie a 75 años y aquel que vive allí, mientras que sea socio, puede vivir de manera estable 75 años. En este caso, ahí tiene otras connotaciones más concretas, ¿no? Pero, y para acabar ya la exposición, nosotros creemos que es bueno y defendemos todos los modelos. Este derecho de superficie, el alquiler y también la propiedad, porque solo de esta manera, habiendo mixtura, podemos generar cohesión social en los territorios. Es decir, nosotros siempre hemos trabajado con una idea, que la vivienda social tiene que ser de calidad. O sea, en este caso, desde los orígenes nuestros, creemos que es una vivienda digna, asequible y de calidad. Y en esto estamos, es decir, que huyendo del estigma de la vivienda social, como se ha producido años atrás. En este caso, nosotros creemos que la gente que ha adquirido una vivienda nuestra está orgullosa de tener una vivienda, en este caso, con unas prestaciones que, como sabéis, a nivel de código técnico, hoy en día una vivienda de protección oficial tiene más calidad que una vivienda de lujo de hace 10 años, porque esto es así, las normativas hay que cumplirlas, pero eso también lleva un hándicap, que es que los precios de construcción para construir esa vivienda se han incrementado y aquí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio solo puede llegar si las administraciones también ayudan a la emancipación de los jóvenes o a sufragar esas ayudas, como hemos comentado antes, a modo de préstamos blandos o financiación, en este caso, pues protegida. Pero Jordi, como ha expuesto Nacho, yo creo que ese planteamiento lo compartimos todos, pero seguramente que aquí el aforo se está haciendo la misma pregunta que yo. Si vivo en Sabadell y tengo la oportunidad de comprar una vivienda en régimen de cooperativa, de cooperativismo, o bien en el mercado libre a través de un promotor, ¿qué me supondría de ahorro comprarlo a través de ese sistema de una cooperativa? Pon un ejemplo, un piso de 80 metros cuadrados, ¿qué me costaría? Si lo adquiero a través de una promotora o si lo adquiero a través de una cooperativa. Sí, mira, para que lo veamos claro. Una cooperativa de vivienda, su objetivo es ofrecer vivienda a sus socios a precio de coste. O sea, una cooperativa de vivienda no puede tener beneficio. Por tanto, a partir de aquí, un promotor privado ha de obtener pues, lo que le pidan sus socios, un 10, un 15, un 20% de beneficios, que en una cooperativa, por eso
es sin ánimo de lucro, no tiene beneficio. Es decir, a nivel de todos los costes han de ser igual a los ingresos. Y por tanto, pues a partir de aquí hemos de cumplir normativa. Si el suelo, en este caso, por ejemplo, la diferencia entre una vivienda de venta de protección oficial y de un derecho de superficie, actualmente en Cataluña es un 15% más económica el derecho de superficie. Pero los módulos en Cataluña, en este caso, se han incrementado por lo que hablamos. Y entonces también digo, la vivienda de protección oficial no es barata. Si nos vamos porque en Cataluña estamos hablando de una vivienda de protección oficial, ya superamos los 2.800 euros de coste. Por lo tanto, aquí tenemos que jugar para que sea asequible en las dimensiones de la vivienda. Si nos vamos a 90 metros, pues nos vamos a una vivienda muy cara. Tenemos que ir a viviendas de 75, 80 metros para que ronden los 240, 250.000 euros. Y un precio asequible. Ahora vamos a formular una pregunta para todos y podéis intervenir libremente y si se genera debate, mejor, ¿no? Así damos vidilla a las jornadas. El reto al que se enfrenta la sociedad actual en cuestión de vivienda necesita de la colaboración de todas las partes. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser la clave para conseguir que aunemos esfuerzos? Porque aquí hemos visto la visión de cooperativas, de promotores y de compañeros de organizaciones sindicales. ¿Qué podemos hacer para aunar esfuerzos? Venga, Nacho, ¿tú mismo? Yo mismo, pues en mi opinión, la verdad es que nosotros los agentes sociales lo tenemos cerca. Porque creo que, no sé si en todo, pero en más de un 70% de las medidas, y lo puedo comprobar, vamos a tener consenso. Lo que tenemos que evitar es que quienes no son capaces de sentarse a trabajar, pues lo veremos reunido en el hemiciclo, pero trabajando, poniéndose de acuerdo, no. Es que no nos dejemos nosotros engañar y que exista una lucha, una guerra que no existe entre agentes sociales en materia de vivienda. Yo creo que en materia de vivienda nosotros tenemos la responsabilidad, todos los que estamos aquí sentados, de poder hacer unas propuestas que sean sólidas, de consenso y exigirle a nuestros representantes, a los políticos que gobiernan, que las pongan en marcha y que dejen de usarse la vivienda como un arma arrojadiza. Y ya no te digo que haya un pacto entre los políticos, no te digo que haya un pacto de Estado, digo que haya un alto al fuego, que haya una tregua entre ellos para poder dar una solución a la vivienda, recogiendo seguramente lo que hoy debatamos aquí, lo que nos queda de jornadas y lo que ayer se habló. Carlos, Lola, ¿vosotros compartís ese planteamiento que acaba de exponer Nacho? Sí, totalmente. Yo creo que ahí el tema efectivamente es la coordinación entre administraciones. Creo que tenemos otra mesa, ¿no? Para hablar de este tema. Luego, por supuesto, el pacto de Estado, es decir, tenemos que sacar la vivienda del foco de conflicto y tenemos que estar todos absolutamente alineados en buscar soluciones para ello. Y yo creo que también, un poco también lo hemos comentado Carlos y yo durante la comida, tenemos que sentar a diferentes ministerios en esta materia. Es decir, nos da la sensación de que a veces los ministerios, cada uno va a su negociado y aquí hay temas transversales que pueden afectar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Derechos Sociales, por supuesto al Ministerio de Vivienda, incluso al Ministerio de Transformación Digital, ¿no? Correcto, digital y reto demográfico que también tenemos que hablar, ¿no? Porque al final, reto demográfico y la España vaciada también la tenemos que meter en el ámbito de las políticas territoriales donde está vivienda. Porque en algunos sitios hay falta de construcción de vivienda y en otros simplemente es que no puedes vivir porque las viviendas están en una situación francamente mal. Y entonces hay que rehabilitar vivienda, hay que fijar servicios públicos en el entorno de determinadas poblaciones para que la gente se sienta, bueno, pues tenga la idea de que efectivamente puede encontrar empleo en otras poblaciones que no sean ciudades centrales. O sea, sí, sí, más o menos de acuerdo. Bueno, es que han salido muchas cosas y muy interesantes. Sí. El carácter de calificación permanente. Completamente de acuerdo. Pero ¿qué es calificación permanente? El derecho de tanto y retracto es una fórmula, pero hay otras que no son incompatibles con tanto y retracto. Por ejemplo, si una vivienda se ha construido con fondos públicos, esa vivienda debe mantenerse con carácter permanente. Por cierto, el Tribunal Constitucional enmendó la ley de vivienda que tenía y fomentaba eso y lo lleva de nuevo al ámbito de las comunidades autónomas y ahí tenemos uno de los principales problemas. Pero para que la vivienda tenga carácter permanente tenemos que controlar la transmisión y no sé si el tanto y retracto es la única forma de hacerlo. No sé si lo que hay que hacer
es que cuando hay fondos públicos y hay transmisión, quien tiene que adquirir la vivienda para asignársela a otra persona en situación de necesidad es la administración pública. Porque esa es la manera de evitar ir a un notario a pagar una parte en una escritura pública y otra parte fuera de la escritura pública, que es algo que se ha producido de manera clarísima con la vivienda de protección oficial. Por tanto, ese es un elemento que hay que definirlo, y el problema es que, ya digo, la sentencia del Constitucional no nos ha cerrado en ese aspecto la puerta que abrió la Ley de Vivienda, y tenemos esa primera dificultad encima de la mesa. La segunda, por ponerle al asunto los problemas que realmente estamos viviendo. Claro, todo el mundo decimos, hace falta 1,5 millones de viviendas, porque tenemos población migrante que viene y que necesita vivir, porque tenemos población autóctona que vive cada vez en unidades familiares más pequeñas y al mismo tiempo convive eso con un fenómeno de hacinamiento de la población migrante que se mete en un mismo piso varias familias, y son dos elementos que coinciden en el tiempo. Necesitamos más oferta de vivienda, bien mediante rehabilitación, mediante adquisición de parque disponible o bien mediante la promoción y construcción. En propiedad, claro que sí. ¿Por qué ponemos énfasis en alquiler? Ponemos énfasis en alquiler porque hay un déficit muy grande de vivienda en alquiler, pero puede ser en propiedad también. Pero ¿cómo conseguimos que sea vivienda asequible? Pues, por ejemplo, en materia con la vivienda asequible en alquiler hay un debate. En el sector de la construcción, y en el sector de la construcción hay mucha gente muy distinta. Nosotros tenemos contacto y mantenemos relaciones con algún grupo catalán, concretamente, y algunos más, de gente que promueve, que construye y que trabaja con márgenes más estrechos. Pero hay otros sitios donde esos márgenes no se dan. Cuando tú vas a una reunión con promotores en el sector de la construcción, lo que te dicen es que el capital necesario para invertir necesita un retorno del 6-7%. 6-7% que no es un 6-7%, porque una parte de la financiación se obtiene vía crédito y, por tanto, con el apalancamiento, es decir, el diferencial realmente con el dinero que se expone supera el 10%, los 2 dígitos. ¿Es compatible un retorno de ese tipo con vivienda asequible? Pues no, no lo es. ¿Se puede conseguir con un retorno inferior acceder a vivienda asequible y generar un parque de vivienda en alquiler? Se puede, para ello hace falta tener suelo en derecho de superficie o en concesión administrativa a coste cero, es decir, si la vivienda es un derecho, si está en el artículo 47 de la Constitución, pues los suelos públicos se tienen que poner a disposición, con derecho de superficie, como se decía, o con otra vía. Pero es que quien promueve, quien construye, tenemos que ajustar los precios en la medida de lo posible, y quien gestiona, también. Si además la financiación la obtenemos más barata, porque tenemos el aval del Estado, modelo holandés, en Holanda, las Housing Association tienen el aval del Estado, y el aval del Estado que hace que te financies más barato. Si tú tienes suelo a coste cero, tienes financiación más barata y tienes que la gestión la hace una empresa pública o el sector privado, pero un sector privado regulado, sin ánimo de lucro, con lucro limitado, tú consigues la vivienda asequible, pero lo estás haciendo limitando el retorno de los distintos operadores. Así es como consigues eso. Esa es la diferencia entre los modelos que vemos que triunfan en Europa, en Holanda, en Austria, en Francia con otro modelo distinto, o en los países nórdicos, o el modelo que tenemos derivado por ejemplo, he vuelto a poner el ejemplo del Plan VIVE en la Comunidad de Madrid, donde lo que tú consigues es darle a un promotor privado para que promueva, construya, comercialice y gestione con un abaratamiento de un 5 o un 10%. Un 5 o un 10% de disminución del precio de acceso a la vivienda no convierte la vivienda en asequible. O tenemos una actuación coordinada y clara en todos esos apartados, o tenemos un problema que no vamos a resolver. Y una actuación que perdure en el tiempo también, ¿no? Permanente en el tiempo, necesariamente. Necesitamos que haya diferentes gobiernos porque esto no se hace de un día para otro. Correcto. Necesitamos una política sostenida durante 15 o 20 años que sea lo que te permita hacer esto. En algunos sitios, como la ciudad de Viena, llevan más de un siglo una política de este tipo. Y tienen un parque de vivienda asequible, también tienen vivienda privada, pero un parque de vivienda asequible que también tiene sus problemas, mucho más claro que el que podamos tener en nuestro país. Fijaos que en estos días se está mencionando de manera reiterada, de manera machacona, la ciudad de Viena, ¿no?, como paradigma de solución al problema de la vivienda. Y ahora os toca a vosotros, porque vamos a involucrar al público. ¿Por qué? Porque sois delegados y delegadas de UGT. ¿En alguna ocasión ¿no habéis recibido la pregunta:
o la sugerencia o el planteamiento de algún afiliado, porque yo como representante de funcionarios y de empleados públicos sí me he visto en esa tesitura. Es que yo elijo una plaza y no es lo mismo vivir en Albacete o en Badajoz que en Mallorca, en San Sebastián, en Madrid o en Barcelona, porque el sueldo va a ser el mismo y, sin embargo, el precio de la vivienda en alquiler, por ejemplo, está desorbitado en las capitales que acabo de mencionar. Entonces, ¿sería necesario que se arbitraran medidas desde las administraciones públicas para el personal funcionario o cuando se negocia en la empresa privada convenios colectivos que se incluyeran una serie de cláusulas de revisión salarial teniendo en consideración la ubicación de la empresa? Es decir, ¿dónde va a tener que prestar servicio ese trabajador, esa trabajadora? A ver, podéis ser sinceros. ¿Alguien ha recibido en alguna ocasión esa pregunta? ¿Podéis levantar la mano? ¿Alguno de vosotros? ¿Solo dos? ¿Y por este lado? Lalo, tú también, ¿no? Unos cuantos. Pues me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Es decir, si en los convenios colectivos es necesario incluir ese tipo de cláusulas de revisión salarial que tome en consideración la ubicación de la empresa, porque no es lo mismo trabajar seguramente en Barcelona que hacerlo en Cáceres, en Palencia o en Murcia. Bueno, como hemos comentado tanto Carlos como yo, eso es un tema que estamos preparando, que estamos trabajando. El Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, como todos sabéis, es el convenio de convenios, es un paraguas que hace recomendaciones, que no es de obligado cumplimiento, pero que sí que contempla en qué términos se tiene que trasladar hacia los convenios colectivos sectoriales de ámbito autonómico, de ámbito provincial o estatales, las recomendaciones que se hacen en ese Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Y luego ahí yo personalmente estoy satisfecha porque este debate ya se está teniendo en las jornadas de acción sindical y negociación colectiva de las diferentes federaciones estatales. Recientemente lo hicimos en las jornadas de acción sindical de ámbito confederal y posteriormente Servicios Públicos, que lleva el tema la compañera Luz Martínez Ten, también habló de que efectivamente la vivienda se tiene que incorporar a las demandas y reclamaciones y reivindicaciones de todo el personal de la función pública. Y a mí me gustaría también, pues si está por aquí Álvaro, que es el compañero de la Federación de Industria con el que comparto espacio en el Consejo Asesor de Vivienda, pues él comentara uno de los temas que nos preocupa mucho a las dos organizaciones sindicales, que es la falta de mano de obra, porque este va a ser un tema central a la hora de poder conseguir avances en materia de vivienda. No sé si, Álvaro, podemos reproducir el debate que tuvimos ante la ministra, que se quedó un poco ojiplática porque dijo, esto se está convirtiendo en una mesa de negociación. Metimos ahí los dos un debate como muy sectorial y muy de acción sindical. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, lo que trasladamos a la ministra un poco desde el ámbito sindical es que evidentemente el plan que se está previsto, donde hay una dotación presupuestaria, donde hay ya localizadas zonas tensionadas y demás, no se ha contado para nada con el problema que tiene el sector, y es la mano de obra. Evidentemente es muy difícil hacer ningún plan ambicioso cuando ahora mismo dentro del sector hay una falta, según la patronal, por cubrir 700.000 puestos de trabajo. Es evidente que para cubrir esos puestos de trabajo hay que hacer un sector atractivo. Y el sector atractivo, dadas las circunstancias especiales de la construcción, trabajo en la calle, altas temperaturas, bajas temperaturas, inclemencias, cambios continuos de puesto de trabajo, una obra normal de edificación tiene una duración de 18 meses y los oficios, pues una periodicidad de entre 4 y 6 meses. Evidentemente esto con unos salarios de convenio iguales o menores que otros sectores donde hay puestos de trabajo, los centros de trabajo son fijos, estables, aire acondicionado y una serie de mejoras, pues evidentemente la opción de los compañeros es ir a esos puestos de trabajo a cubrirlos. Evidentemente, para hacer el sector atractivo hay que, independientemente de la cuestión económica,
incorporar una serie de medidas que pedimos desde tanto UGT como comisiones, los compañeros de comisiones, que es mucha más conciliación familiar y laboral, teletrabajo y todas las demás opciones que tienen otros sectores y que les hacen atractivos. O sea, tenemos un sector que está todavía con criterios a nivel de relaciones laborales del siglo XIX. Entonces, evidentemente, atractivo, nada. Y seguiremos teniendo el problema. A mí me parece muy bien y estoy de acuerdo con el plan y vamos a pelear por el plan, pero tenemos problemas de base y, evidentemente, tenemos que incorporar al sector nuevas personas. Dentro del Convenio General de Construcción hemos incorporado ya medidas para atraer a personas que hasta ahora no están en el sector. Y desde la Fundación Laboral de la Construcción, donde también formamos parte, tanto comisiones como UGT y la patronal, también estamos tomando medidas para a ver si hay posibilidad, de acuerdo con los ministerios que corresponde, el arraigo por formación para incorporar trabajadores de otros países. Esto, evidentemente, llevamos ya 3 años intentando y lo que trasladamos a la ministra en ese momento fue que necesitamos establecer una mesa interministerial para coordinar todo, porque hablas con un ministerio, quiere la solución, pero tiene una serie de problemas. Vas al otro y tiene las soluciones del anterior, pero tiene otros problemas. Hasta que no interconectemos los 3 ministerios que están afectados, no encontraremos la solución. Pues fíjate, Álvaro, al hilo de lo que tú acabas de comentar, ¿no? Algunas administraciones autonómicas y en la Administración General del Estado, a la hora de conceder teletrabajo, precisamente por el problema de vivienda, toman en consideración el criterio de la distancia desde el lugar de residencia habitual, residencia familiar, hasta el lugar de trabajo para conceder más o menos días de teletrabajo a la semana, ¿no? Y precisamente es por la variable de la problemática de vivienda. Nosotros, hay una serie de reivindicaciones históricas, los que llevamos ya bastantes años dentro del sector, que evidentemente trasladamos a la patronal y que no hace caso. La movilidad geográfica. Tiene que haber una compensación para los trabajadores porque no es igual trabajar a 3 kilómetros de tu casa que a 60. En ciudades como Madrid, Barcelona, donde el recorrer 60 kilómetros en hora punta es hora y media, pues evidentemente eso lleva a que además de las jornadas largas dentro del sector por la falta de mano de obra, pues evidentemente se acumule otras 2 o 3 horas de traslado hasta el domicilio. Evidentemente todo eso nosotros lo ponemos encima de la mesa, pero ya lo dijimos y estaba la patronal en la reunión que tuvimos con la ministra y evidentemente hemos seguido negociando en la mesa de negociación del convenio general y siguen en sus treces. O sea, quieren hacer un sector muy atractivo, pero que no les cueste dinero. Y eso es imposible. Yo querría introducir, porque ha salido, gracias por echarme un cable, Álvaro. Creo que ha sido esta mañana cuando se hablaba, o ayer, ya no lo recuerdo bien, cuando se hablaba de que se han creado 1000 puestos de trabajo en Málaga que vienen, supongo que son bueno, del sector financiero o son informáticos, no recuerdo el sector de actividad, y se decían 1000 puestos de trabajo, pero con un poder adquisitivo de entre 4.000 y 5.000 euros. Vale. Esto no sucede si traemos compañeros migrantes de Sudamérica o de África, no van a venir con 4.000 o 5.000 euros de salario. Entonces, tendrán que tener casa ellos. Yo todavía, no sé si están aquí los compañeros de Aragón, no sé dónde van a meter a los 1000 chinos que tenían que venir para levantar no sé qué fábrica, no sé, no recuerdo la población. Es decir, ese es otro problema que tenemos que abordar. Es otro problema y tú te referías porque Málaga es sede del Parque Tecnológico de Andalucía. Entonces se han instalado aquí, nos hemos convertido y podemos sacar pecho de Silicon Valley porque es cierto de que hay muchas empresas del área de las nuevas tecnologías que al final se han ido asentando aquí en nuestro Parque Tecnológico. Y ahora queríamos dar la palabra también a la secretaria de Políticas Sociales y de Vivienda de UGT Andalucía, Maribel Román, que querías participar, ¿no, Maribel? Exacto. Me ha encantado la conclusión que todos hemos sacado así a priori de que va a ser... Te pones de pie y así ya vale.
que me ha gustado mucho la primera conclusión preliminar que todos hemos asumido fácilmente de que será posible conseguir un consenso entre agentes sociales y económicos. Pero inmediatamente me ha venido a la cabeza que con motivo de la tramitación de la futura Ley de Vivienda de Andalucía, Comisiones y UGT consensuamos una postura común y nos opusimos al aumento del 20% de la edificabilidad en las nuevas construcciones. Evidentemente, será necesario ofertar más vivienda, será necesario trabajar por una vivienda realmente asequible, pero entendemos que no a cualquier precio. No convertir nuestras ciudades en hormigueros, no renunciar a espacios verdes, no abaratar los costes a costa de los habitantes de esos edificios. Y quería que la mesa, a ser posible, se pronunciara un poco sobre ese aspecto en concreto. Pues mira, Maribel, como ese tema lo ha sacado Nacho, yo creo que por alusiones, porque la pregunta va dirigida directamente a ti, ¿no? Si quieres responder a Maribel y luego formulamos otra pregunta a los ponentes. Vamos a abordar eso de Maribel, os voy a concluir con lo que nos dice Maribel, pero fijaos también en una cosa que decía Álvaro. 18 meses es lo que tardamos en construir una vivienda, eso es verdad. ¿Sabéis cuánto tardamos los promotores en coleccionar los permisos necesarios para construir esa vivienda? Más de 10 años. Más de 10 años es lo que tarda un promotor, desde que inicia la transformación urbanística hasta que puede montar la grúa. Voy a hablar una cosa del capital. A mí me lo enseñaron nada más que llegué en mi primer empleo. El capital, la rentabilidad de lo que entiendes de tiempo, no de cantidad. Porque no es lo mismo tener un margen del 20% que podría escandalizar a muchos. Claro, si el 20% lo has obtenido en 10 años, eso es un 2% al año. De matemática básica, eso no es soportable. Fijaos, por cada año que consiguiéramos reducir la tramitación urbanística, por cada año de tiempo que consiguiéramos acortar los plazos burocráticos, tendríamos un ahorro del 10% del capital invertido, por cada año. Vamos a ahorrar más, reduciendo a la mitad el trámite, el tiempo que tardamos en coleccionar los permisos, que en bajar el coste al 50%. Hay otra cosa muy importante. ¿Sabéis qué parte de la compra del suelo, de su transformación urbanística y de su obra de urbanización se financia hoy? Cero. 0 euros a la transformación urbanística del suelo, es decir, 0 euros de financiación a crear las calles, las plazas, los parques, los equipamientos, es decir, la infraestructura, la trama urbana de la ciudad. Los nuevos barrios reciben 0% de financiación por parte de los bancos. Pues por cada euro que se consiguiera financiar en esa etapa, podríamos tener un ahorro del 10% de cada euro invertido por los promotores. Fijaos si tiene importancia reducir los plazos, un 10% por cada año, y la financiación. Bueno, hay otra cosa muy importante, es que yo creo que estamos en un momento en el que el acceso a la vivienda es un derecho que deberíamos estar todos al servicio de él. Bueno, pues el derecho a la vivienda requiere, en el sistema jurídico español, del consenso, de la unanimidad, del 100% del resto de los intereses particulares que se arrogan también el interés público. Es decir, necesita que el 100% de los informes sectoriales, más de 30, digan que sí a esa actuación. No existe ningún organismo que sea capaz de decir, oye, si 29 han dicho que sí y uno que no, pues a lo mejor hay que hacer esa vivienda, no. Necesita el consenso, el 100%. Y una cosa muy importante, después de esos 10 años, en el que ha habido 30 informes sectoriales y 8 aprobaciones públicas, 8 veces la Administración ha dicho que sí a ese proyecto, aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva del planeamiento, aprobación inicial, provisional y definitiva de la reparcelación, 2 en la urbanización, aprobación inicial, aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Bueno, pues aún así es posible que después de 10 años alguien diga, oiga, es que hace más de una década se le olvidó o entregó tarde tal papel. ¿Qué nos ocurre? Empezamos de nuevo en la casilla de salida y sumamos otros 10 años. Ese es el verdadero coste perdido en el sector promotor. Una vez llegamos a esto y ya nos ponemos a construir, ahora vamos a hablar de la edificabilidad, hay una cosa también que creo que es muy importante. Lo decía antes, la edificabilidad es necesaria para hacer las viviendas. Y por tanto nosotros tenemos 2 opciones, o 3. Una, no hacer la vivienda, perfecto. 2, hacer 50 viviendas aquí y 50 viviendas aquí, o hacer las 100 viviendas una encima de la otra. Mi pregunta es, ¿qué es más sostenible? ¿Qué es más conveniente? ¿Qué es más eficiente?
porque el número de viviendas que vamos a hacer convendremos que son las necesarias. Y nadie estaba hablando de hacer torres. Fijaos que quería ser prudente, decía pasar de baja más 4 a baja más 6, de baja más 4 a baja más 8. No estamos hablando de hacer 40 viviendas. Perdón. En cualquier caso, cuanta más altura consigamos ganar, más espacios libres vamos a poder dejar para la ciudad. Y no es al revés. Cuanta más edificabilidad hagamos en cada actuación edificatoria, más espacio dejas del suelo sin ocupar. Con lo cual, tú apuestas por zonas verdes, por equipamientos sociales, deportivos, al margen de la edificabilidad, ¿no? 100%, eso es lo que decimos. Es que yo creo que por ahí va tu pregunta también, ¿no, Maribel? Y en ese sentido, Maribel, lo que ha dicho, por ejemplo, la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, que hay un catedrático que se llama Enrique Salvotierra, que además tiene mucha experiencia en política, creo que ha sido secretario general de Fomento en la Junta de Andalucía con el Partido Socialista, también ocupó el mismo cargo en el Ministerio de Fomento, siendo Magdalena Álvarez y Zapatero presidente del Gobierno, y lo ha dicho desde la Universidad de Málaga. Construir, ganar viviendas en altura genera mayor sostenibilidad para el territorio, menor consumo de recursos y, digamos, más eficiencia en la edificabilidad. Por eso yo todavía lo preguntaba, ¿quién sale perdiendo con el 20% de edificabilidad en los suelos urbanos? ¿Quién es el damnificado? Yo todavía no he sido capaz de que alguien me lo respondiera. Bueno, pues ahí queda esa pregunta y como disponemos ya de poco tiempo, y Jordi, ¿dónde se están celebrando estas jornadas confederales sobre vivienda? ¿Dónde? Dilo. Málaga. En Málaga, en el paraíso. Entonces, os voy a pedir una respuesta concisa y breve. Se ha publicado de que en Málaga, para comprar una vivienda de unos 80 metros cuadrados, tienes que estar pagando 49 años, casi medio siglo, invirtiendo el 40% de tu salario, de media. La cuestión sería la siguiente: ¿cuál es la fórmula mágica para reducir el esfuerzo financiero de las personas trabajadoras? Y comienzas tú también, Jordi. A ver, evidentemente, cuando hablamos de accesibilidad, también hay que hablar un poco de lo que hablamos, de sostenibilidad también en lo que serían las rentas de las familias que hay en Málaga, ¿no? Nosotros ahora estamos todos hablando, pues se habla mucho de esa accesibilidad, como tú dices, del esfuerzo que tienen que hacer las familias, pero nos olvidamos que no hace mucho tiempo aquí en España la Protección Oficial disponía de unas ayudas a la entrada, sobre todo para los jóvenes, de financiación blanda para las viviendas de BPO, subsidiación a las cuotas. Todo esto existía, pero vino un gobierno del PP que decidió que aquello se acabó y nunca más se ha retomado. Yo también, por ejemplo, otro de los temas que nosotros hemos querido siempre transmitir, en este caso, porque es una competencia estatal, es a la reducción de la carga fiscal en cuanto a temas de fiscalidad. Por ejemplo, de hablar del 4% del IVA superprotegido a las viviendas de protección oficial, aunque sea al menos a los jóvenes, porque si bajamos la carga fiscal un 6%, pues oye, eso que pesa menos a la hora de acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, nosotros creemos que habría que retomar, ya que hablamos de que estamos en una situación a nivel de datos macroeconómicos, que somos la media de Europa, oye, pues habría que destinar un poquito más a la vivienda, si tanto creemos que ha de ser un quinto pilar. Que no sé si los datos, recuerdo los datos, creo que estamos hablando de que aquí no se invierte ni el 1% del PIB en vivienda. Entonces, es muy difícil viabilizar que algo sea asequible cuando no hay un acompañamiento, ¿no?, a los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, al final estamos viendo, como lo que tú dices, que una persona por sí misma pues, ha de intentar hacer virguerías para poder llegar pues, a tener una vida un poco, al final... Una vida normal. Normal, ¿no? Y poder vivir y permitirse algún capricho. Yo digo 4 cositas básicas, seguridad jurídica, como ha comentado también él, es decir, creo que es importante la seguridad jurídica. Nosotros en Cataluña, decir que se están intentando también reducir los timings, dicho por el propio presidente de la Generalitat, para esos timings poder hacer viviendas, no esperar esos 10 años, sino que sean en 5 los planeamientos urbanísticos, que las licencias también vayan rápido, porque es otro hándicap. Aquí, no se nos lo ha comentado Ignacio, pero nosotros
hacemos 18 meses las viviendas, pero tardamos casi 1 año y medio en obtener una licencia, más todos los permisos después que vienen una vez acaban las viviendas, con lo cual tardamos más en burocracia que en las viviendas, y eso es coste también para la gente, ¿no? Y luego, por último, pues lo hemos comentado, ayudar o acompañar financieramente, a través de financiación o a través de ayudas directas, bien a través de préstamos, como se están haciendo en Cataluña, también se están haciendo ahora para los jóvenes, ayudar a ese 20% que sea retornable una vez has pagado la hipoteca. Es decir, de aquí 20 años empiezan a pagar. Y es una manera de reinvertir esa ayuda, ¿no? Y de esta manera ayudamos también, pues sobre todo al sector menor de 35 años, a los jóvenes, a que puedan iniciar esa emancipación. Pues Lola. Bueno, pues a ver, yo totalmente de acuerdo con la respuesta de Jordi y efectivamente yo quería recordar cuando tenía 26 años me compré mi casa que mide 53 metros pisables, para mí sola suficiente, trabajaba en UGT, ponía copas por la noche en un pub, di una entrada de 3.000, supongo que sería medio millón de pesetas. 3.000 euros, ¿no? Efectivamente, que alguien me dejaría, supongo que mis padres, y luego me costó el piso 30.000 euros, por lo tanto lo fui pagando durante 15 años sin ningún problema. Pero claro, entonces había financiación, había créditos blandos y eso fue fácil. Hoy en día me imagino que si eso existiera, pues habría muchísima gente joven que no tendría ningún problema en hacer ese sobreesfuerzo y seguramente habría cobertura para que pudiera tener su primera vivienda. O sea que subcontrato la respuesta de Jordi y seguramente aquí el bancario dará una respuesta mucho más exacta. Carlos, cuando tú quieras. Es que hay varias piezas, ¿no? Sí. Comparto la simplificación administrativa, creo que hay un problema de Reducir gestión. la burocracia, ¿no? Sí. Tanto en toda la fase preparatoria como en la fase posterior hay que ir a una simplificación administrativa y se puede hacer con garantías. Eso es algo que está al alcance de la mano. Como lo está, que nos facilite la vida y reduzca los plazos de construcción, esa producción industrial de la que tanto se habla, que tampoco hay que santificar, que no va a sustituir al sector de la construcción. La construcción tradicional va a seguir estando ahí, pero nos puede ayudar a reducir esos plazos de manera clara. Estamos dedicando medio punto del PIB a vivienda y tenemos que dedicar de manera sostenida en el tiempo durante una década y media como mínimo, entre el 1 y el 1,5% del PIB. Estamos hablando de que hoy parece que puede haber un acuerdo con el Plan Estatal de Vivienda, donde el Estado va a poner 4.200 millones a cambio de que las comunidades autónomas pongan 2.800 en un plan a 5 años, es decir, 1.400 millones al año. Positivo, relevante, pero absolutamente insuficiente. Por tanto, necesitamos ir mucho más allá en esa materia. ¿Qué nos hace falta? Por ejemplo, estamos dando una competencia nacional, pero tenemos una comisaría de vivienda en Europa. Antes de final de año va a haber una política de vivienda europea, con fondos europeos, pero sobre todo permitiendo que el nivel de vigilancia sobre la inversión de cada país en materia de vivienda no salve solamente la vivienda social, sino que también la vivienda asequible forme parte de salir del tutelaje del control presupuestario de las reglas de gasto que tenemos en conseguimiento europeo. Eso hace falta. Hace falta que tengamos un presupuesto público en un país que tiene comprometida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene comprometida una reforma fiscal que no hemos hecho en la legislatura anterior y que difícilmente vamos a hacer en esta. Los fondos europeos terminan en 2026. En 2026 van a llegar 26.000 millones de fondos europeos que habrá que consumir, pero en el 27 no, y no tenemos la reforma fiscal hecha, y necesitamos recursos públicos, movilizar recursos privados y mantener una política sostenida en el tiempo. Por tanto, sabemos lo que hay que hacer, pero necesitamos una voluntad política de hacerlo que desgraciadamente no estamos viendo de manera suficiente. Insisto que lo que hoy parece que se puede cerrar es una buena noticia, pero es una noticia que está muy lejos de que vaya a resolver el problema. Y necesitamos que Europa colabore con fondos y eliminando las restricciones a que la vivienda asequible pueda ser algo a lo que dediquemos recursos. Necesitamos que las comunidades autónomas, el Estado y los ayuntamientos cooperen. Y aquí terminaré comentando que una propuesta conjunta que hicimos UGT y Comisiones Obreras en la tramitación de la Ley de Vivienda era que para limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, cuando una comunidad autónoma
no declarara la zona tensionada cumpliendo objetivamente las condiciones que establecía la Ley de Vivienda, lo pudiera hacer la Administración local, y cuando ésta tampoco lo hiciera, lo pudiera hacer la Administración del Estado. La mayoría que aprobó la Ley de Vivienda se negó a esa enmienda, y cuando le hacíamos notar que en aquellas 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estaban impidiendo que ayuntamientos de progresistas pudieran declarar la Ley de Vivienda, lo que se nos decía que votaran mejor la gente en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, lo cual no parece muy progresista como respuesta, pero desgraciadamente ese tipo de cosas están. Hay que recuperar eso. El Ministerio de Vivienda lo ha recuperado. La idea de que las administraciones locales tienen que poder hacerlo, pero la Ley de Vivienda salió sin esa herramienta y sería una herramienta importante también. Pues gracias, Carlos. Y brevemente, Nacho. Sí, pues yo estoy muy de acuerdo en esto. Yo creo que se está haciendo de la vivienda una política de confrontación y sobre todo aquello de te quiero mucho, perrito, pero pan poquito. Fijaos, lo decía Carlos, ¿no? Y Jordi, menos del 1% del PIB, según qué comunidades, quizá País Vasco un poquito más, pero el poder de recaudación de la administración pública a través de la vivienda es de un 30% del precio. De cada 100.000 euros que uno paga en notaría, 30.000 euros son impuestos y tasas, mucho más que el margen promotor. El 30% del coste de la vivienda son impuestos y tasas. Fijaos si tenemos ahí recorrido. Y una cosa que creo que es muy gráfica, le decimos muchas veces, por cada vivienda de 500.000 euros que compra un guiri, ¿vale? Permitidme la expresión gráfica, se recauda suficiente para construir 2 viviendas protegidas. Por cada vivienda que en Málaga compra un guiri, se recauda por la administración pública suficiente para construir 2 viviendas protegidas. ¿Dónde está? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero también estoy seguro de que lo destinarán a cosas buenas, a colegios, hospitales, no lo sé dónde va el dinero. Pero creo que a cosas buenas. Ojo con también rechazar eso. Y hay algo muy importante, porque no será el sector promotor quien diga que haya que bajar los impuestos en la vivienda libre. Pero la vivienda protegida, de las 3 categorías que hay en Andalucía, de las 3 categorías, solamente hay una que tenga IVA reducido. El precio limitado y el precio general de la vivienda protegida, esa destinada a los trabajadores, tienen un 10% de IVA, mucho más que la rentabilidad de los promotores. Oye, no hay espacio para que el Gobierno, como ha hecho con los productos que ha considerado esenciales, se rebaje el IVA ahí. Eso sería una ayuda no solamente en el precio, sino también en la entrada. Porque la entrada que tiene que hacer el comprador, sobre todo, son los impuestos. Con lo cual, si se bajara el IVA, insisto, solo en la vivienda protegida, el efecto sería doble. Reducimos el precio de la vivienda protegida y reducimos el esfuerzo financiero que tienen que hacer esas familias o esos trabajadores para una vivienda protegida. Pues ya hemos llegado al final de este debate. Solo queda dar las gracias a Jordi, a Lola, a Carlos y a Nacho, porque han estado brillantes tanto en el análisis de la casuística, tanto en el análisis de la casuística de vivienda como en la aportación y en los planteamientos que ellos han realizado para arbitrar soluciones a este grave problema que vive la sociedad española.